¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. 61% de los venezolanos está de acuerdo con el cierre de la frontera con Colombia para enfrentar el contrabando de alimentos y gasolina. El 69% opina que el paramilitarismo colombiano se ha introducido en nuestro país. 60% de los colombianos consume al menos un producto del contrabando de origen venezolano. Con el cierre de la frontera han dejado de salir más de 7 millones de litros de gasolina diarios. ¿Qué está pasando en la frontera con Colombia? ¿Cuál es el balance de las medidas tomadas por el presidente Maduro? ¿Existe realmente un plan internacional para desestabilizar la democracia venezolana? Esta es la situación que analizaremos a continuación. Soy Oscar Chemmel y les doy la bienvenida a este nuevo análisis situacional. Hoy nos acompaña Calixto Ortega, diputado del Parlamento Latinoamericano. Fue jefe de misión en Estados Unidos y viceministro para Europa. Actualmente es candidato por lista al Parlamento venezolano, una lista que encabeza el actual alcalde del municipio San Francisco, Omar Prieto. Bienvenido, Calixto, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias y gracias por la oportunidad de poder conversar un poco sobre los temas que tienen, vamos a decir, sensibilizada la opinión pública nacional. El tema de la frontera con Colombia. Sí. El presidente se ha visto en la necesidad de tomar medidas de excepción, pero explícanos, tú que conoces ampliamente el tema, ¿qué está pasando en la frontera? Mira, ¿En qué consiste el conflicto? Yo toda mi vida he estado residenciado en el estado Zulia, en Maracaibo específicamente, a pesar de que yo soy un pueblo más cercano hacia la frontera con Colombia, del Moján. Y para mí el tema fronterizo, el tema Colombia, es un tema total y absolutamente familiar. ¿Qué está pasando allí? Allí nosotros, así sea como una ráfaga, tenemos que hacer una referencia histórica, donde recuerdo perfectamente bien que hace casi 40 años, cuando era estudiante de Derecho, la profesora de Economía Política nos explicaba que Colombia, el gobierno de Bogotá, había decidido prácticamente dejar a su buena o su mala suerte toda la frontera de Colombia con Venezuela, hacia el norte, donde estaban esa población sometido a un abandono total. Y se llegó a una disyuntiva, eso es un hecho histórico. O dejamos que allí se establezca una hambruna, o nos hacemos de la vista gorda con el narcotráfico. Y allí se había entronizado guerrilla, la FARC, que tiene más de 50 años. Y tenemos que recordar el célebre personaje de Pablo Escobar Gaviria, que allí en el norte de Colombia sigue siendo los grandes productores antes de marihuana y actualmente de cocaína. Lo acaba de reconocer públicamente el presidente Santos. Entonces, guerrilla, narcotráfico y después paramilitarismo creó una circunstancia de una frontera del lado de Colombia sin ley y todas esas sin gobierno. Habían cónsules venezolanos que estaban establecidos ahí que decían que se tenían que entender con las autoridades de los pueblos, que eran las guerrillas prácticamente, y que notificaban a Bogotá y Bogotá jamás respondía. Entonces toda esa problemática empezó a incidir sobre Venezuela y comenzamos a tener tipos delictivos como el sicariato, que no existía en Venezuela, que era justamente una modalidad criminal que se desarrolló en la zona. Todo eso es una referencia absolutamente necesaria de comprender para saber qué es lo que ahora está sucediendo en esa frontera que es caliente entre Venezuela y Colombia, ante la cual el presidente Nicolás Maduro no ha tenido otra alternativa que tomar las medidas que ha tomado. Explícanos, por favor, qué está ocurriendo hoy en la frontera, pero cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Te preguntaba, Calixto, acerca de lo que está ocurriendo
hoy en la frontera con Colombia? Explícanos. Okay. Ya hicimos la referencia histórica. No hay gobierno en la frontera. No, durante 40 años eso estuvo totalmente abandonado, y solamente para hacer un énfasis. No olvidemos que Pablo Escobar Gaviria llegó a ser senador en Colombia y aspiraba a ser candidato a la presidencia de Colombia, lo cual nos da una idea hasta qué punto llegó su dominio y su control. Ofreció pagar la deuda externa de Colombia, tenemos que recordar eso. Entonces, acá en el análisis nosotros tenemos que comenzar, Oscar, haciendo un mea culpa, porque nosotros hemos tenido además una frontera demasiado permisiva. Sí. Una frontera en la cual hay cualquier cantidad de personas que transitan libremente de un lado a otro, y lamentablemente, conjuntamente con la mayoría de las personas honestas, también se filtran paramilitares y delincuentes de otra naturaleza. El estado Zulia tiene 4 millones de habitantes. De los 4 millones de habitantes, más o menos 500.000 son colombianos de primera, segunda y tercera generación, con los cuales hay una absoluta y pacífica y total convivencia en nuestro estado, así como en todo el país, que la cifra es bastante mayor. Entonces, ¿qué ha sucedido? Ha sucedido que la situación actual se ha agravado justamente por unas manipulaciones económicas que se han hecho contra nuestra moneda, y aprovechándose de una circunstancia favorable a los venezolanos, que es que tenemos un subsidio a los alimentos, a los productos básicos, para beneficiar a la población de menor ingreso, que ha estado abandonada por muchos años. Entonces, el gobierno asume esa responsabilidad que comienza el presidente Chávez, que continúa el presidente Nicolás Maduro, y lamentablemente se ha producido una distorsión en el comportamiento ciudadano, donde hay venezolanos y también colombianos, básicamente del otro lado, pero hay venezolanos involucrados, en los cuales esa circunstancia de ventaja la convierten en un problema cuando ese producto subsidiado y a un bajo costo comienza una cadena de adquisición de productos que termina siendo un contrabando de extracción en términos masivos. Y por eso nosotros no podemos hablar, no deberíamos hablar exactamente de desabastecimiento, porque no hay tal desabastecimiento. Lo que hay es esa distorsión de un comportamiento ciudadano que ha llevado a contrabando, a sobreabastecimiento familiar y también a una reventa interna. Y esto vino a sumarse a algo que ya era bastante grave, que era la extracción, el contrabando de extracción de combustible. Pero el contrabando, dada la dimensión, estamos hablando de cerca de $5.000 millones que se cualquier cantidad de cosas, a través de alimentos y gasolina. Pero eso no lo puede manejar un grupo de venezolanos, un grupo de colombianos. Ahí debe haber mafias, organizaciones paramilitares. Mira, hay mafias, y lamentablemente tenemos que decir que hay una tolerancia por parte del gobierno colombiano, que hace 40 años, como ya dijimos, se dejó en un abandono, y ahora más bien se han implementado mecanismos para legalizar la mercancía que entra de contrabando a Colombia. E incluso hay un tema que yo no manejo con propiedad, que es el establecimiento de unas casas de cambio en la frontera, principalmente en Cúcuta, que tienen un régimen totalmente distinto al que está en Bogotá. Entonces allí hay una distorsión total que nos está produciendo graves problemas, ante lo cual el presidente Maduro, y ahora esta misma semana anunció nuevas medidas, ha decretado un estado de excepción. Porque ¿qué es el estado de excepción? El estado de excepción es el contrario a la regla. Las leyes se hacen con el propósito de regular situaciones más o menos en un ambiente de normalidad, pero se presentan circunstancias que se escapan a las reglas que regulan las leyes, y que presentan situaciones excepcionales. Por eso se llama estado de excepción, ante lo cual el gobierno nacional establece mecanismos ad hoc, especiales, particulares, con el propósito de controlar. Esta es la oportunidad en la cual nosotros logremos, y estoy seguro que va a traer a la larga beneficios importantes para el país, regular la situación de inmigración, de movimiento migratorio entre Colombia y Venezuela, que, como dijimos,
ha sido excesivamente permisivo y el propio presidente Nicolás Maduro lo ha dicho, también se lo escuché al presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello. Bueno, son medidas que se han debido tomar anteriormente, pero hay una situación de calamidad en Colombia donde nosotros somos, vamos a decir, el escape de muchos colombianos que vienen huyendo de esta situación de narcotráfico, de pobreza, de guerrilla y de pobreza extrema. ¿Qué beneficios podrían esperar los venezolanos de este conjunto de medidas de excepción? Bueno, el primer beneficio que nosotros ya se nota, te repito, yo vivo en Maracaibo y permanecemos en contacto con gente de todos los estados fronterizos, principalmente el Táchira. Ya uno en Maracaibo, cuando cerraron la frontera con el Táchira, se notaba el tema del combustible. Antes en Maracaibo, imagínate tú cuando es más cercana la cosa, habían colas permanentes y porque había lamentablemente muchísima gente que abastecía combustible con carros adaptados para tener más de lo necesario para llevarlo hasta Colombia. Con el cierre de fronteras ya al día siguiente se notaba que prácticamente habían quedado casi eliminadas las colas. También se nota que el control que existe en las redes de supermercados, porque hay una red de supermercados, puedo hablar con propiedad con respecto al estado Zulia, varias marcas de supermercados diferentes están establecidos en red y se ha podido controlar y evitar que haya personas que se pudo detectar por las huellas y por la cédula que hacían un promedio entre 3 y 5 compras diarias. El que haga entre 3 y 5 compras diarias, clara y evidentemente lo que está es sumándose al denominado bachaqueo, al contrabando de extracción, y sobre eso se están tomando medidas donde a un grupo, en principio fueron unas 10.000 personas, se les bloqueó su cédula de identidad y que esas personas podrán comprar una vez a la semana y no ni 3 ni 4 veces, ni 3 y 5 veces diarias. Entonces, mejora entonces los niveles de abastecimiento absolutamente, de ¿no? y de los dueños, ¿Qué otros beneficios? Yo tengo amigos que son dueños de supermercados, me dicen que esas medidas han inmediatamente tenido una incidencia en la tranquilidad en las colas en los supermercados. ¿Qué otros beneficios podemos Otro esperar? beneficio, estoy seguro yo, que va a tener en relación al tema de la seguridad. Exacto. ¿Por qué? Ya dijimos, esa zona ha estado totalmente abandonada. Todavía, sin mencionar ninguna población, pero los que en el Zulia y todos en Venezuela sabemos, ahí hay pueblos en la frontera colombiana que son pueblos sin ley, donde hay una presencia de delincuencia, de paramilitarismo, de narcotráfico, que por esa permisividad de nuestras fronteras han venido con facilidad a nuestro país. Allí va a haber también un control en toda esta nueva misión que estableció el presidente Nicolás Maduro, misión de la nueva frontera con Colombia, que va a tener una incidencia determinante en la seguridad ciudadana en el país. Tú que visitas con frecuencia el Zulia, vives allá. Vivo en Maracaibo. ¿Qué reacción ha tenido la población, los ciudadanos? Positiva y a favor. Los únicos que de alguna manera, y no lo manifiestan abiertamente, aunque hay algunos que sí, que se ven afectados por este problema, son los que estaban sumados a esta acción de contrabando de extracción. Esos son los únicos. Pero la inmensa mayoría de la población, independientemente de que tenga una posición a favor del gobierno o en contra del gobierno, tiene una opinión positiva y favorable. ¿Por qué? Porque ya no tiene que estar haciendo esas colas interminables para poder ingresar y tiene acceso a los alimentos de la cesta básica. Vamos a hablar del contexto internacional. Hay una campaña de descrédito contra Venezuela. Desde hace mucho tiempo. Hay una campaña que intenta desestabilizar la democracia y las instituciones. El objetivo es derrocar, subvertir el orden. No solamente es Colombia, es ahora el conflicto con Guyana, es el decreto Obama, es la campaña de información contra Venezuela. ¿Qué nos puedes decir acerca de lo que parece una estrategia internacional contra la democracia venezolana? Pero cuando regresemos a los comerciales, ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional
en Análisis Situacional. No es solamente el conflicto con Colombia en la frontera, es la disputa limítrofe con Guyana, es el caso Exxon, es una campaña internacional de descrédito contra Venezuela que busca desestabilizar el orden. ¿Qué está pasando? Mira, nuestro siempre recordado William Lara, que falleció lamentablemente, nos decía que nosotros íbamos a estar sometidos permanentemente a un conflicto de variable intensidad, a veces alta, media, baja, pero siempre íbamos a estar en un conflicto, alta intensidad, golpe de Estado, paro petrolero y así sucesivamente. ¿Qué sucede? Muchos elementos pueden estar incidiendo en la campaña feroz que hay en contra de Venezuela. El tiempo nos obliga a resumir, yo solamente me quiero referir a dos. La política en materia energética que estableció el presidente Chávez y nuestra política exterior. Esos dos elementos, faja petrolífera del Orinoco, pretendieron incluso que eso ni siquiera era petróleo, que era bitumen. Cobraban el 1%, menos del 5% de impuestos. Hoy se paga el 33,75%, más del 50% de impuestos. Es una masa de dinero que antes era ganancia de transnacionales, hoy día se queda en el país para atender esas necesidades. Eso es un elemento como para que los grandes intereses energéticos del mundo apunten en contra de Venezuela. Y la política exterior, nosotros no podemos decir que somos los autores únicos, pero sí hemos tenido un papel determinante en la creación de UNASUR, en la creación de la CELAC, en la generación de mecanismos regionales que nos permiten establecer políticas propias para la región. Eso también constituye, digamos que una afrenta para lo que es la política exterior de los Estados Unidos, que siempre ha determinado la política exterior de nuestros pueblos. Esos dos elementos han hecho que contra nosotros se desate una campaña feroz a nivel internacional que nosotros podemos contrarrestar a nivel nacional porque tenemos presencia en todo el país. Nos cuesta un poco más a nivel internacional donde se suman un número muy importante de periódicos que pertenecen a la derecha internacional, que forman parte de esos intereses de transnacionales y que llevan mensajes permanentes en contra de nuestro país y que nosotros, bueno, hacemos esfuerzos que posiblemente no dan los resultados a nivel internacional que sí tenemos a nivel positivo, a nivel nacional. ¿Qué hacer? ¿Está amenazada la democracia venezolana Mira, por esta campaña? A nivel institucional no se le da mucho crédito a esa campaña, porque si no, la FAO no hubiera hecho los reconocimientos que ha hecho en nuestro país en relación al tema de alimentación. La UNESCO ha hecho reconocimientos importantes. La designación de Venezuela como miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la designación del diputado Darío Vivas como vicepresidente del Parlamento Internacional. Es decir, hay una cantidad de elementos, de instituciones internacionales que a pesar de esa campaña, y eso nosotros tenemos que repetirlo y hacerlo saber, a pesar de esa campaña, hacen reconocimientos a Venezuela, con lo cual están prácticamente desmintiendo lo que se pretende en contra de nuestro país. Sí, pero siguen siendo muy fuertes no las van a acusaciones decir, de violación de los derechos humanos, nosotros, de despotismo. Se acusa al gobierno hasta de dictadura. Sí, se acusa de cualquier cantidad de cosas, ¿no? Con la estrategia esa de que mentir. El decreto Obama señala a Venezuela como queda, una amenaza. ¿no? Imagínate tú que el propio Obama prácticamente tuvo que desmentir en este momento. Bueno, no cejar en el esfuerzo, ¿no? De estar permanentemente alerta y en este sentido nuestra política exterior, ¿no? Actualmente nuestra canciller Delcy Rodríguez está llevando adelante un trabajo intenso de presencia internacional, por supuesto, bajo la instrucción del presidente Nicolás Maduro. ¿No es conveniente ahorita un gran acuerdo nacional? Dependiendo de qué se trate el acuerdo nacional. Porque si es difícil a veces lograr un entendimiento con factores de oposición que lo que quieren es
que Venezuela se someta a directrices de los grandes intereses energéticos internacionales y de los políticos que vienen por Pero hay otros sectores el Departamento que pueden de ser Estado. aliados y pueden conformar un nuevo bloque Eventualmente, histórico. ¿no? Eventualmente. Pero nosotros tenemos un patrón bien establecido que es nuestra Constitución Nacional. Y en esa Constitución Nacional está también establecido que quien dirige la política exterior es el presidente de la República, el presidente Nicolás Maduro, y estamos convencidos de que todas estas decisiones que se están tomando en materia nacional que tienen que ver con lo internacional han sido decisiones acertadas, ajustadas a la realidad de lo que sucede en el país y que, bueno, lo que nos queda es eso, no bajar la guardia, estar permanentemente atentos con respecto a estas campañas internacionales, se hacen en contra de nuestro país a diario. Sí. Bueno, Calixto, muchísimas gracias por este análisis situacional. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Y ahora las conclusiones. La actual coyuntura fronteriza representa una extraordinaria oportunidad para desarrollar una política integral y consecuente que garantice el establecimiento de la ley, la seguridad de los ciudadanos, el control de la migración y el progreso económico de la zona, así como también la erradicación del contrabando, el narcotráfico y el paramilitarismo. Así culmina este análisis situacional. Los invito a seguirnos por nuestras redes sociales @interlaces y @asituacional. Soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional. Hasta pronto. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional.